espacio nuevo en esta segunda edición del Congreso, nuevo, el año pasado no lo teníamos, y nos parece relevante poder interactuar, a pesar de que esto es un auditorio. Imaginemos por un minuto que estamos en un bar del pueblo, bebiendo café y bebiendo vino, para conversar, profundizar, pensar, discutir, resolver, argumentar y sobre todo ilusionarnos desde este mágico mundo del vino, ¿sí? Para eso traemos 3 expertos que nos van a ayudar a pensar sobre este universo. Por eso es un aula del pensamiento. No piensan solo los expertos están para ayudarnos a nosotros a despertar nuevas reflexiones sobre este paisaje cultural del vino, que es tan importante no solo para la cultura, sino que para el turismo que queremos hacer. Sobre todo en el lugar que estamos, Lolol, que es uno de sus atributos estrellas, son precisamente su viñedo en los distintos tamaños, pero con un especial valor en las viñas campesinas, ¿sí? Tenemos gente de empresas familiares que hoy son grandes, pero que también partieron pequeños y queremos un poco abrir esta discusión. Dejo a cargo de esta aula, por eso pueden tener su café, podemos conversar, los que están con su cerveza, con su vino. Insisto, vamos a imaginarnos que estamos en un bar, charlando, ellos nos van a iluminar en esta modalidad y luego vamos a discutir y todos conversar libremente. No hay respuesta ni pregunta buena ni mala. Lo importante es que nos vamos por una reflexión nueva sobre esta idea del paisaje cultural, ¿sí? Para eso, en esta aula del pensamiento tenemos a Gonzalo Rojas, que es un gran entendido en la materia. Desde Vinífera ha desarrollado un montón de proyectos en torno a esta idea del vino, no solo desde lo comercial, no solo desde lo cultural, no solo desde lo patrimonial, también desde el sabor, desde la calidad. Ha tomado todos los aspectos del vino y va a ser el responsable de dirigir esta gran conversación de barra de vinos en el aula del pensamiento. Gonzalo, salud. Muchas gracias, saludos, presidenta del Congreso. Un aplauso, fuerte. Bueno, primero que todo, saludar a todos y todas los presentes. Lo que es que para nosotros esto no es un desafío, nos saca de nuestra zona de confort habitual, como es el aula universitaria, y nos invita a esta aula del pensamiento, donde estamos muy contentos de participar. Y como dijo Pamela, esta es una instancia para que podamos conversar, debatir. Nosotros no vinimos a hacer acá una clase magistral, sino por lo contrario, a participar de una grata conversación. Por lo mismo, dado el orden, me voy a presentar brevemente y voy a darle paso a nuestros invitados que nos visitan desde la madre patria. Bueno, mi nombre es Gonzalo Rojas, tengo formación en historia y me he dedicado toda mi vida profesional a estudiar la historia del vino. Y soy profesor de la Universidad de Santiago. También dirijo la oficina Vinífera, donde me ha tocado participar de muchos proyectos relacionados con el vino y con el enoturismo. Como les digo al principio, es un honor para mí estar acá y poder contribuir a esta mirada sobre el paisaje cultural del vino. A mi derecha está la doctora Lourdes Roldán y a mi izquierda está el doctor Juan Blanques. Cada uno de ellos se presentará y nos contará por qué está aquí. Muy bien, buenas tardes a todos, muchas gracias por su atención y por su asistencia. Y yo sobre todo quiero agradecer a ella y a los organizadores de este congreso el haberme invitado y el tener la posibilidad, darme la posibilidad de estar aquí hoy con todos ustedes, lo cual para mí es muy grato, porque he aprendido mucho esta mañana, estoy muy atenta a todo lo que nos han comentado, nos han expresado y comentado en esas mesas redondas. Y realmente, bueno, pues yo creo que aquí lo importante es que ustedes sean los que sigan hablando de este tema, que son los realmente los conocedores del mismo. En mi caso, yo soy profesora catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Madrid en Historia del Arte Antiguo. Es la profesión que he ejercido durante más de 30 años.
Y además soy arqueóloga también y trabajo en España, en el mundo clásico, por supuesto en todos los temas de la antigüedad. Pero también me ha interesado desde hace muchos años el patrimonio, todo lo que es sobre todo la puesta en valor del patrimonio o cómo las investigaciones que hacemos desde el ámbito académico se transmiten al público en general, se transmiten a la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad puede enterarse y aprovechar esos conocimientos que tenemos en el ámbito académico, que no quede en una estructura meramente académica de investigación, sino que se difunda. Y por ello he trabajado en distintos yacimientos, ciudades antiguas, ciudades romanas, fundamentalmente o preromanas, lo que es el mundo ibérico, llaman eso. Y en todo este mundo antiguo siempre ha sido para mí muy ilustrativo el tema del vino, porque el tema del vino, los paisajes culturales del vino, el tema del vino ha sido siempre un elemento que ha estado presente desde la antigüedad. Yo como historiadora que soy, siempre me ha interesado esa mirada hacia el pasado, lógicamente, y el tratar de estructurar una historia del vino desde sus comienzos. Y en este sentido, pues he tenido oportunidad, y ya llevamos muchos años viniendo aquí al mundo cultural de Chile o de otros países sudamericanos, como puede ser también Uruguay. Y el vino ha sido siempre un elemento importante dentro de esta visión. ¿Y por qué el vino? Bueno, el vino realmente no podemos hablar del vino como tal únicamente, no como la bebida. El vino es un paisaje cultural, es una cultura ancestral además, ¿no? Y aquí obviamente pues también tienen parte de esa antigüedad del vino que proviene desde nuestros antepasados fenicios, romanos, griegos, sobre todo griegos y romanos, ¿no? Que fueron quienes le dieron esta importancia al vino. Hoy en día podemos mirar un paisaje de viñedos y realmente es algo estético, precioso, con distintos elementos. En Europa se le da mucha importancia a este cultivo del vino, ¿no? Y cómo aparece ante nuestros ojos, como algo llamativo, como algo personal de nuestra propia individualidad como zona, como región. Saben que en España tenemos muy diferentes tipos de vino y que en España la cultura del vino está muy arraigada. Y está muy arraigada, pero como ocurre en Chile también es que, en cierto modo, la juventud hoy en día pues, va hacia otros derroteros, ¿no? Y realmente hay que tratar de que esta juventud, y empezar desde la infancia, entienda lo que es esa cultura del vino. No nos quedemos solo del vino como bebida. Veámoslo como una cultura que tiene una historia ancestral. Y esto proviene, como decía antes, de los griegos y los romanos. Para ellos era una bebida que correspondía a ambientes religiosos, estaba dentro del ámbito de la bebida en común, del simposio, de la comida en común, ¿no? Esto es un elemento que también nos tiene que llamar sobre la integración de las personas en torno a esta bebida del vino. Y cómo, pues, en la tradición y en la historia del vino, en el griego y en el romano, ha sido tan importante, no solo la bebida, sino todo lo que conlleva, toda esa participación humana, todos esos materiales, esas estructuras que dan pie a la producción del vino. Todo eso es una riqueza patrimonial que no debemos en ningún caso perder, pero no solamente que no la vamos a perder, sino que debemos de ponerla en valor y tomarla como un elemento más de lo que es esa cultura del vino. Todos esos aspectos yo creo que hay que darlos a conocer al público en general, ¿no? Esa cultura del vino, pero tomada desde su producción, desde que el cultivo, la cultura vitivinícola, propiamente dicha, ¿no? De la producción y del consumo, de la elaboración del vino. ¿Cuáles son esos procesos que llevan hasta el final? No solamente quedarnos en lo que es la bebida como tal. Y eso es lo que yo creo que hay que transmitir en general para que se aprecie y se valore realmente como un elemento más de nuestro patrimonio y de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Que crea verdaderamente vínculos entre las personas que corresponden a una misma región o que crea puentes, vías de comunicación entre regiones distintas, a veces muy alejadas, pero que comparten estos elementos culturales. Bueno, yo lo dejo ahí, ahora ya le daremos paso a la pública. Bueno, buenas tardes. Ahora creo que esta mañana que me llamo
Juan Blanquet. Soy catedrático de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama autónoma porque en épocas del franquismo, de democracia, pues se hicieron dos universidades que eran diferentes, autónomas. Y una de ellas estaba en Madrid, y ahí estudié. ¿Y por qué les cuento esto? Porque no es una clase de política, tampoco es una clase, sino para que sepan que si yo soy arqueólogo es porque en aquella universidad que se creó en el año 68, un poquito después, no soy, al ser nueva, autónoma, crearon títulos que eran diferentes a los normales en España. Y se creó una carrera específica, fíjense qué maravilla, de arqueología. Entonces somos arqueólogos de hecho y derecho, nos ponen el título, y porque durante 5 años estudiamos humanidades, pero enfocadas a través de la cultura material para hacer historia. Los arqueólogos hacemos historia, pero a través de los objetos. Pues bien, una vez que hice arqueología, pues nada, empecé a hacer una investigación académica, actual, en la carrera universitaria. Y si llevo ya casi 40 años practicando este hábito, hay que trabajar de algo, que no somos ricos, y aunque lo fuéramos, pero podemos trabajar, pues entonces pensé que era una buena manera de vivir en ello, ¿no? En serio, es que estamos por la tarde. Yo trabajo en lo que me gusta, pero a veces quemaría el departamento con la gente dentro, que es lo que tiene más morbo. Y aunque todo no lo quemo por motivos obvios, y luego no me arrepiento de nada, porque creo que trabajar en lo que a mí me gusta, ya sea la agricultura, la hostelería, o trabajar como profesor, que a la gente joven, los que son padres se quejan, pero yo todos los años soy padre, porque me vienen todos con 18 años, como mucho. Y entonces me dediqué en efecto a la arqueología y a investigar. Lo importante para ustedes, por transmitir un poco mis pensamientos, es que yo siempre concebí la arqueología como profesor de universidad y como tal tenía que ser investigador. No me podía limitar a repetir lo que venía en los libros, porque eso no sería la universidad. La universidad, con sus errores y con sus defectos, tiene que ir por delante. Este era el profesor, por delante, eso queda muy bonito. Tiene que ir por delante, y bueno, paso este primero por si acaso. Pero bien, el caso es que trabajé en una cosa que me ha gustado toda la vida, pero hacia la mitad, a los 20 años, entré en crisis, no a los 40, sino a los 20 profesionales, y dije, bueno, yo investigo y lo transmito a mis alumnos de universidad. España es un país que tiene, de los países más europeos como universitarios, no llega al 40%, yo me daba cuenta que cada 100 españoles de 18 años, 60 y tantos, nunca más iban a pisar la universidad. O sea, ya se meterían en un camino profesional, mejor o peor, harían sus familias, sus vidas, etc. Y a mí eso me preocupaba. Lo veía insuficiente entonces, mi sueldo y todo mi afán por trabajar en la docencia, en la investigación, veía que tenía una insuficiente aplicación. Y dije, bueno, yo esto tengo que transmitírselo a la sociedad, aparte de los estudiantes. Y entonces cogí una línea colateral sin dejar la pura investigación, lo que en España se llama investigación básica, que es yo hago protohistoria, hago mundo clásico, hago arqueología submarina, geografía, y me dediqué a trabajar, a estudiar y a pensar sobre lo que era la puesta en valor del patrimonio. Pero no una puesta en valor con un carácter, como decía esta mañana, meramente monumental. Aquí la Torre Eiffel, encantada, saludas, subes, bajas, pero si no te cuenta nada más, ¿qué cuentas luego? He subido la Torre Eiffel. Mira qué maravilla, ¿no? Están en libritas. Nos quejamos de que la gente era joven, o sea, de 23 para abajo, van a ver la Gioconda en el Louvre, ¿no? Entonces una foto de la gente que está en la Gioconda y está el 96% de espaldas a la Gioconda haciendo un selfie. Porque lo que prima es, aquí está y se les olvida que están delante de la Gioconda. Eso no hay que quejarse. También nosotros, con sus 19 años, hemos hecho contadas iguales. Lo importante es que hoy día somos conscientes que en la universidad y que hay que transferir el conocimiento. Es decir, hay que enseñar la importancia de ver la Gioconda. La meta no es ver la Gioconda, es qué sentimos y qué aprendemos y qué hacemos después de haber visto la Gioconda. Es decir, aquí mucha gente, lógicamente por la tradición del olor,
que es vitivinícola, o es del mundo de la restauración, o sea, del mundo de la alimentación, de la gastronomía, o del mundo de la hostelería, o trabaja en los ayuntamientos, ojalá casi todos, en el deseo de hacer una función pública en favor del ciudadano. Pues bien, en el siglo XXI hay, como les decía antes, nuevos valores que tenemos que fomentar entre todos. Porque si no es entre todos, ya está muy estudiado con 3 milenios, ¿no? Salen genios, sale gente interesante, salen sinvergüenzas, pero no crea escuela. Quizá no sinvergüenzas, pero esa es otra historia que no entra hoy, ¿no? Entonces, ese afán por transmitir el conocimiento hizo que me especializara, y fue por lo que vine aquí a América, a Chile, mi primer país, en el 2001-2004, ¿no? Porque yo trabajaba en temas en torno al consumo del vino. Fíjense, la protohistoria mediterránea, antes de Cristo. Porque como estábamos, ustedes se quejan, estamos al final del occidente, bueno, están en su sitio, es la cosa que es importante. Pero sí, visto con occidente, están en el extremo, pero visto con China y Japón, están al lado. En cambio, nosotros estamos muy desviados. Entonces, en mi país, en España, antes la península ibérica, pues llegaron los colonos fenicios, los colonos griegos, y nos trajeron una cosa muy importante, que no se puede limitar, y ahí empiezo ya en serio, a el consumo de vino. ¿No? Trajeron el conocimiento del cultivo. ¿Se imaginan un barco griego, un barco fenicio, de 12 metros o 20 metros como mucho de eslora, o sea, de longitud, y en la proa 2 cepas de viña, una gallina, que también la trajeron ellos, y 2 olivos pequeñitos? Eso lo pasan en las películas hoy día, dibujos animados. Trajeron el conocimiento del injerto. Porque biológicamente, entre el trófico de Cáncer y de Capricornio, un poco más estrecho, hay por naturaleza vid silvestre. Y acá, más arriba en California, más hacia abajo. Entonces, nos trajeron el cultivo de domesticar la vid. Y por tanto, tener una vid que domesticada daba más daba más uvas. Y de ahí el proceso tecnológico de fermentarlo para hacer vino. Pero no dijeron, venga, que tienen agua sin gas, que debe ser. No, venía asociado a cosas. Y hoy día, a veces, con este consumismo que nos fijamos, nosotros mismos casi exigimos consumismo. Que la gente compre vino, que la gente compre artesanías, que la gente venga a dormir. No, hay que profundizar. Entonces nos trajeron un concepto cultural, que en aquella época el vino estaba asociado a la religión. En el mundo fenicio, solo una minoría, eso de la democracia es una conquista social hasta el vino, trajeron el vino asociado a una minoría que lo tomaba en los ritos religiosos. Paréntesis. No es casual entonces que la cultura cristiana tenga el vino en la consagración. Porque miren, para un romano, Roma, tipos robustos, tipos lejanos, cuando vino la religión cristiana dijeron, bueno, otra religión que nos viene de Oriente, fantástico, que se acomode y ya está. Tenían en Roma un templo a Dios desconocido, por si acaso, porque eran politeístas, no eran monoteístas. Nos trajeron la cultura del vino. Y esa cultura del vino se implantó en la península ibérica y todavía perdura. Y nosotros, consciente o inconscientemente, con nuestras costumbres, no estaba. Pero cuando España viene a América, no la descubre, estaba en su sitio. Pero bueno, vino a América, hizo sus cosas buenas y malas, pero introdujo la cultura del vino. No solamente por los jesuitas y por la consagración, que también, eso es una simplificación. Trajeron el vino porque estaba en nuestro acervo cultural como un elemento, como les digo, cultural. Puestos a beber, podrían haber hecho alcohol de maíz, por ejemplo, o del tomate, que todos conocen. No conozco ninguna cultura, es curioso, que no tenga algo fermentado, pero no. Luego el vino, y todavía legalmente en España, es un elemento de alimentación y un elemento de cultura. Y todo este rollo que les estoy contando, que ya sé que me estoy alargando, es un moderador, pero es que no es una conferencia al uso. Queremos provocarles. Todo eso conlleva a que ustedes ahora están en un momento crítico, en donde está desquiciado, más o menos siempre está desquiciado, solo que ahora estamos más informados. Pero sí son momentos difíciles. El consumo de vino está bajando, el
mismo abocado no llena, no satisface ya a mucha gente, lo seguirá viendo siempre, pero ya a mucha gente no le satisface pegarse por un metro cuadrado de playa o estar viendo la Gioconda en 7ª fila de espaldas a la Gioconda. Hay gente que prefiere un cuadro más pequeñito, más normal, pero disfrutar y que le cuente la historia que hay detrás. Hemos dejado de ser objetuales. Ya no es el agua, esta botella, pura agua, bien, fantástica, no va a ser puro alcohol, espero. Pero me pueden contar la historia de esta botella y cuando se la cuentan resumidamente, como yo, les apetece más todavía. Estamos en ese momento. Entonces ustedes tienen que ver que sus viñedos son parte de una cosa fundamental, que es un paisaje cultural. El vino, las viñas, no son el paisaje cultural, son parte del paisaje cultural del lugar. Y como tal, tienen que visibilizar. Y esa parte, que es los viñedos, que son más que viñedos, es parte de un paisaje natural, civilizado por el hombre. Entonces, ese paisaje forma parte de una idiosincrasia que es la de la vida. Pero como les decía, no solo es beber, es dormir, es pasearse. Y todo eso fomenta la sociabilidad, el hablar. Y eso es fundamental para el ser humano. Entonces yo creo que el vino, en ese sentido, tiene que ser para ustedes todo un complejo cultural. Por eso hoy que estamos gente de diferentes procedencias, pero mayoritariamente tienen que plantearse que son partícipes, coprotagonistas y por tanto corresponsables de que esto vaya mejor. En momento de crisis, de problemas del vino, de problemas económicos, tienen la oportunidad de convertir su territorio, sus personas, ustedes mismos, en parte de un paisaje cultural, donde el vino no es el único elemento, pero sí es una de las arterias principales de la circulación del mundo. Creo que me podría basar. Les cuento cuál es el desafío que tenemos en esta aula del desafío. Piénselo en términos de un binomio. Por una parte tenemos el paisaje cultural del vino, de lo que aquí se ha dicho mucho. Estamos en un paisaje cultural del vino. Y en la otra parte del binomio tenemos el desarrollo económico local. Entre medio tenemos la denominación de origen, las indicaciones geográficas, las rutas gastronómicas, la puesta en valor de los distintos productos típicos. Pero les pido que lo piensen en ese eje. ¿Cómo podemos lograr un desarrollo económico local con todos los apelativos que les parezcan? Inclusivo, circular, utilizando este enorme patrimonio social, cultural, que es el paisaje cultural del vino. Y como aquí, y me da mucho gusto reconocer caras de amigos y de amigas de esta región y de otros también, y sé que hay muchas cosas para aportar, vamos a abrir la discusión, la conversación, para que cada uno de ustedes libremente se exprese su opinión, haga sus comentarios, sus preguntas y podamos tener un conversatorio sobre estos temas. Así que se abre. Bueno, primero, que cada uno se presente y haga su pregunta o comentario. mi nombre es Cristian Bobadilla, un lujo tenerle, entre paréntesis, un lujo tenerle. Me da mucha alegría ahí el trabajo que están haciendo también en IDEA. Conocemos al doctor Pablo da Costa también, así que... Y Gonzalo, a mí me llamó mucho la atención una entrevista que te hicieron a ti en CNN hace unos meses atrás, cuando el pisco peruano fue reconocido como patrimonio por la UNESCO, y tú diste la mirada y qué es lo que pasa. Algo por ahí va mi pregunta también con respecto al vino, porque resulta ser de que creo uno de las problemáticas que nosotros tenemos acá es algo muy puntual nomás, quizás no es algo nimio, pero yo lo veo como algo no menor, es que culturalmente, en términos de nuestra sociedad, se instaló hace muchas décadas atrás, viene como de febre, la larga historia, ¿verdad? Casi en nuestra cultura, un prejuicio hacia el vino, en términos de que se asociaba, ¿verdad?, con problemas del alcoholismo, con todo ese tipo de cosas.
Y tú puedes ver hoy en día que hay, podemos ver nosotros que hoy en día hay un gran prejuicio con respecto al tema del vino. Porque una autoridad, por ejemplo, no promueve el vino chileno. Un ministro no va a tomar el vino, no sé, del Valle de Itata, del Valle de Colchagua, de Cachapual, qué sé yo, porque hay prejuicios. De hecho, si algunos de los parlamentarios tomaban vino, me imagino que si el presidente actual tomara un vasito de vino y lo promoviera, lo tildarían de inmediato de alcohólico. Entonces, ¿cómo poder romper esos prejuicios que ya son prácticamente culturales desde la mirada de que se instalan por una larga historia, a eso me refiero, y que son como medio difíciles de desarrollar? Frente a una realidad que es mundial ahora, en lo que se refería Juan, que hay un desaceleramiento en el tema del consumo del vino, digamos a nivel global, por decirlo así. ¿Y cómo se podría manejar, digamos, ese aspecto que es tan típico chileno, ese prejuicio, digamos? A mí, antes de responder, quiero decir que me gustaría escuchar la opinión de algunos de ustedes. Pero quiero hacer un comentario. En octubre del año pasado se cumplieron los 100 años de la OIV, de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Una organización que se creó en el año 1924 justamente para enfrentar de manera más comunal la gran crisis histórica del vino producto de la filoxera. Sí. Fue el primer momento en el que Francia se sentó junto a España, Italia y algunos otros países a pensar en el vino como un fenómeno global de la cultura. 100 años después, la OIV está compuesta por todos los países que producen vino, excepto Estados Unidos. 47 países. Yo estuve ahí, a mí me tocó exponer sobre el patrimonio vitivinícola de Chile y de América del Sur. Habíamos 4 chilenos ahí convocados. Y el cierre de la conferencia fue muy bonita porque, recogiendo todo esto que se ha dicho de la crisis que estamos viviendo ahora, una especie como de nueva filoxera, con un mínimo histórico de la producción, bajos precios, etc. El presidente John Baker dice: independiente de cuáles sean las soluciones, y tenemos todos claro la problemática, hay una cosa que sí tenemos que tener muy claro. Nosotros estamos aquí para defender la civilización del vino. Nosotros pertenecemos a una civilización que tiene 8.000 años de historia y que ha pasado por muchos ciclos, algunos buenos, algunos malos. Incluso dentro de nuestro propio país hemos pasado por ciclos donde la agricultura se ha expandido o se ha contraído. Pero lo importante es saber que estamos dispuestos a defender esa civilización del vino, porque hay mucha arista en esto. El tema del cáncer y el alcohol, la dieta, los tiempos, la baja del consumo. Pero yo me quedé con eso. Un mes más tenemos el Congreso número 121 en Moldavia, Chisinau, que es la capital de Moldavia, donde probablemente este tema se va a volver a discutir. Pero yo me quiero quedar con eso, porque esto es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra civilización. Y ahora me gustaría que algunos también opinaran sobre lo que aquí se está planteando. Por favor, se presenta y su opinión. Mi nombre es Mauricio Rotamal. Mira, en el Valle de Colchagua habemos cientos de pequeños emprendedores que ya desde hace un par de décadas hemos apostado todo lo que tenemos y todos nuestros esfuerzos, nuestras energías y nuestros proyectos familiares también, de una u otra manera, a proyectos que dependen justamente de la enogastronomía. Y en ese marco además habemos otros pocos que además hemos tomado como apuesta de pasión propia, y aquí no hablo solo por mí, sino que también quiero presentar aquí a mi amigo que está al lado, que es el presidente de la Cámara de Turismo, yo soy el vicepresidente de acá de Colchagua, que además hemos hecho una apuesta, y lo que hemos hecho además es hacer una apuesta en valor justamente por el rescate patrimonial, por eso nos hace mucho sentido lo que especialmente ella nos llevó,
patrimonial de la cultura vitivinícola y del patrimonio escaso en cuanto a valorización en Chile, pero sí muy rico de historia. Pero lamentablemente, ¿en qué chocamos? En este desarrollo, yo aquí quiero hacer un pequeño aporte respecto de la experiencia que nosotros hemos tenido. Por tanto, ha sido con lo que normalmente tenemos. ¿Cuáles son nuestros molinos de viento? Nuestros molinos de viento son justamente de que no somos prioridad para el Estado. Por lo tanto, la energía, las priorizaciones, los recursos no están en el Estado para el desarrollo del turismo. Si dentro del desarrollo del turismo, a mi juicio, está, ¿cierto?, la priorización que pueda darse respecto del tema vitivinícola. Si eso fuese así, podríamos tener un marco en el que nosotros se podría desarrollar de mayor manera. Hoy día, ¿con qué nos encontramos? En el Valle de Colchagua, en el corazón de la vitivinicultura en Chile, con que muchas viñas están arrancando sus viñedos. Una triste realidad. Entonces, ahí ya vemos cientos de locos que seguimos luchando contra nuestros molinos y con quienes nos gobiernan y quienes administran los recursos, lamentablemente asignando los recursos en otras vías. Entonces tenemos ahí un círculo un tanto vicioso. Entonces habrá que romper ese círculo. Exacto, en eso estamos. Pero teniendo súper claro de que la forma es por medio del esfuerzo personal. Entonces nosotros lo hacemos por medio del esfuerzo personal, dándole una puesta en valor a nuestros respectivos rescates patrimoniales y a nuestros respectivos desarrollos de enogastronomía. Muchas gracias. Allá Pamela y luego acá Ángeles. No, allá primero. Y luego José Antonio. Todo queda. ¡Se armó! Eso es bueno. ¡Por aquí los Un poco de provocación ahí para que sea federal. Ya, a ver, Ángeles, José Antonio, Valeria y Pamela. Mi nombre es María Ángeles Orbeta. Yo vengo de familia relacionada con el vino. Es como mi rol en el mundo. Y me gusta el vino, me encanta. Y tomando un poco lo que decía aquí el amigo y atrás, siento yo que lo que tú dices es un esfuerzo personal, pero yo siento que tiene que ser colaborativo. Yo creo que esa es una estrategia, o sea, no la estrategia como única estrategia, pero creo que es una buena estrategia. Empezar a colaborarnos, cambiar un poquito esa idiosincrasia que tenemos como chilenos, que somos tan como de trabajar solitos, de tener un poquito de recelo de lo que va a hacer el otro, o que me puede copiar, o que mejor no le muestro tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? En todos ámbitos, en todas las áreas. Pero siento que en una estrategia es empezar a colaborarse y por otra parte, según ella que está conmigo, también creo que hay que darle, porque está todo este trasfondo de que siempre se relaciona mucho con algo quizás más negativo. O sea, el presidente no puede salir ahí con la copa porque van a haber comentarios, claro. Y eso siempre va a estar. Y no pasa en Europa eso. Y en Francia sale el presidente. Claro. Exacto, pero yo creo que también está en uno, en nosotros, en cada uno de nosotros, de tomar la copa y de detenerse y mirar ese vino y sentir ese vino y que eso se empiece a hacer más, lo hagamos todos, no solamente los que saben de vino, los especialistas en vino, sino que hagámoslo todos, sintamos el vino, comprendemos el vino, démosle el valor que tiene el vino, por todo esto que han expuesto aquí. Puestos a ser escatológicos, le corto la palabra, me salto el orden de palabra y apunto una cosa. Por eso la esencia de todo, para mí, creo, desde mi mesa, desde mi punto de vista, es, no comitamos, pero es, visibilicemos que esto es un tema cultural. Nadie justificaría, ni el gobierno de Chile ni el de España, arrancar 2 piedras o 2 trozos de adobe de una iglesia de San Pedro en Atacama. Dios mío, si es patrimonio. Pues oiga, el vino también es patrimonio. Porque es la cultura del vino. Y la cultura del vino no es beber. Es la bodega, la viticultura, la arquitectura popular del sitio y las personas que son de allá.
Y les pongo un ejemplo. Hace 3 años, un embajador, da igual, estamos en familia, Moratín, un embajador de España, para mí me lo dio de los mejores. Ahí lo dejo. Brindó en Francia, ya se para un guiño a los franceses, cosa inútil desde el punto de vista español, porque son más listos. En diplomacia, brindó con champán. La que se dio en España, en la embajada de España, ¿cómo no ha puesto un cava catalán? ¿Se dan cuenta? Porque un ministro de Cultura, si es de Cultura, que tenemos ahora, como va a presumir, no puede brindar con vino del Maule o de acá. No puede, porque estamos en la embajada de España o la delegación de la embajada de España aquí en Toulon. Tiene que ser con un vino de allá. Porque el vino no es una mera bebida. ¿Se dan cuenta? Entonces conviertan sus viñedos, conviertan su arquitectura, conviertan sus costumbres, no conviertan, lo son, visibilicen como patrimonio cultural. Y entonces, cuando el primer empuje de irse de la norma, ya saben, es pisar más fuerte, pero se aguanta. Es que es un problema promocionar mi cultura popular y mi patrimonio. Y a ver qué contestan a la segunda. Cedo el paso. Antonio, Pamela y después Valeria. Bueno, voy a dirigir un poco este segundo. Mi nombre es José Antonio Ramírez, yo soy abogado de profesión, me doctoré en Derecho Público, Historia de la Arqueología, y soy director del Diplomado del Vino Chileno, que se está por primera vez dando y partiendo este año en la Universidad Pública de O'Higgins. Está, como ustedes saben, en Rancagua, la sede principal, y también cerca la UCA. Y estoy acompañado por Alejandra Belmar, aquí. Ella es la coordinadora técnica, académica, la que sabe de estos temas. Y que hace ya un tiempo hemos estado elaborando este diplomado, el primer diplomado que se da en la región. Hay alguna competencia de otra universidad en Santiago, pero que está más vinculada históricamente la católica. Yo estudié en la católica y tuve mi doctorado en la competencia de Madrid. Entonces, fue Alejandra la que pensó en un diplomado. Yo he hecho clases mucho tiempo en la católica y hace 10 años, cuando la universidad se creó por iniciativa de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, porque aquí no había universidad en esta región. Y ahí se necesitaban doctores para acreditarla, me pidieron, y he estado trabajando en un grupo de ayudantes, de alumnos, hermoso. Lo paso muy bien, que pasa, claramente no es, de eso no se vive. Y hemos tenido el apoyo de Gonzalo fuertemente en este diplomado, que le agradezco por una generosidad, como ustedes lo conocen, se caracteriza, y hay un elenco de profesores muy bueno, multidisciplinario. Ese diplomado tiene un componente de regulación, de marketing, modelo de negocio, innovación, sustentabilidad y sensorial. ¿Y cuáles son los desafíos? Voy a esto. Y obviamente necesitamos un grupo está dirigido a los autores del vino, a los que quieren saber más de vino, en fin, estén en el ámbito gastronómico, estén en el ámbito de la producción o que quieren estar en algún emprendimiento vinculado al vino o conocer más. Hay todo el espectro de especialidades de los profesores y es híbrido en el sentido que en parte es virtual, pero tiene módulos presenciales que los vamos a hacer en terreno, en las viñas. Todo esto ha sido elaborado por Alejandra, obviamente con el apoyo de los profesores y especialmente de Gonzalo, que vuelvo a agradecerles porque lo ha hecho con mucho cariño. Y voy a la pregunta y al tema. Obviamente necesitamos que las plazas de los alumnos, conseguimos auspicio del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Estamos buscando otros auspicios más de hay varias asociaciones. Es importante que se inscriban alumnos. En Santiago normalmente se inscriben y aquí vemos. Acá es más difícil. La gente lo hemos tratado de difundir y
vamos a ver cómo nos va. Ojalá que lleguemos al número de alumnos que necesitamos para que se dé. Ahora se está dando todavía. No, se va a dar a partir del 22 de mayo. Así que los que quieren Todavía hay tiempo. el 22 de Voy a mayo. sortear una beca ahora. Se dieron 2 becas que ya se entregaron al Ministerio de Agricultura, una, y a la asociación, otra. Y por otro lado, en el Mercurio apareció un descuento del 20% para que todos los que quieran estar. Y si alguien quiere, se pone diplomado en la universidad y hay un WhatsApp que los contacta y vemos cómo ayudarlos para que puedan inscribirse. Estoy haciendo propaganda. Pero fíjense lo siguiente, y la pregunta, ¿cómo han visto ustedes, cómo la universidad o cómo educar, cómo en la crisis del vino, Mauricio comentaba, la hotelería que ha bajado, producto de la situación de Chile, la ayuda social, la pandemia, otras cosas? ¿Cómo han reaccionado las otras universidades para educar y lograr desde la universidad ser un aporte en esta materia? ¿Cómo visualizan ustedes? Porque el esfuerzo que se está haciendo es potente. ¿Cómo ayudar desde la universidad que se produzca este debate, esta civilización del vino? Porque al margen que hay un diplomado, es un programa. O sea, ¿cómo podemos hacer que la universidad, que es regional, o sea, esta es una universidad pública que nos permite estar acá? Entonces, ¿cómo instrumentalizar la universidad y este programa para ayudar? Y un poquito también, ¿cuál ha sido la experiencia que ustedes han visto en España para, desde la universidad, ayudar a las políticas públicas? Nosotros, como universidad, podemos ayudar a eso. Pero, ¿cuál ha sido un poco la receta en España, o en Europa, o en otros países, para tratar de tener el impacto? Gracias, presidente. Antes de responder, vamos a juntar los comentarios y preguntas de Pamela y de Valeria. No, yo solo quería hacer una reflexión en torno a donde saltó de ahí, acá para allá arriba. Y a propósito de la cena de anoche que tuvimos de apertura con algunos de los invitados que han llegado y los periodistas internacionales que nos acompañan, en una bodega de autor del olor que es Villalobos, que ha puesto un lenguaje distinto del universo hermoso, diverso que tiene el vino en Chile, ¿sí? Y estaba en esa cena Julia Zucardi, que mañana abre de hecho el congreso mañana, que es hoy día una de las bodegas más importantes de Argentina. Es una bodega enorme, familiar, que no partió siendo enorme y partió como una bodega campesina en el Valle de Mendoza, ¿sí? Que es muy bonito por eso escucharla. Y habían varias cosas que es la que yo quiero dejar instalada en esta idea del paisaje cultural y cómo es nuestra esperanza, nuestro presente y nuestro futuro, porque si no estamos hasta las masas. Lo primero es que Argentina, contaba Julia ayer, que por eso está aquí en el Convoca, porque nos puede iluminar y marcar algunas reflexiones. Por eso fue invitada, pero nos decía que el 75% del vino que se produce en Argentina se toma en Argentina, versus el 40% del 100% en Chile. 1. 2. El vino es bebida nacional, no tiene el día del vino, versus Chile. 3. El plan de desarrollo estratégico que se apunta desde el Estado de Argentina para esa bebida nacional no es como un sentido comercial, es como una bebida nacional que está sustentada en la cultura. Por lo tanto, también las bodegas, grandes, medianas y pequeñas, establecen el sector productivo del vino en base a la cultura y no solo a la venta al corto plazo. Son todos proyecciones a mediano o largo plazo. Nadie toma decisiones sobre el viñedo, sobre el mundo del vino en función de la producción del año o de los 2 años, ¿sí? Digo, no es nuestra realidad, desde luego. Hay un montón de factores históricos, culturales que también puedan haber hecho ese cambio entre Argentina, pero sí es algo sobre lo que pensar. En la medida en que
nosotros sigamos pensando en la industria del vino solo como función exportadora, estamos hasta el loli. No lo grabé. Gracias. No me diga, no ponga directora, ponga presidenta. Directora dice loli. Eso. Lindo tu frase. Muy bien. Sí. Perdón, acá y cerramos y después abrimos un segundo. Para no acumular demasiadas cosas, y luego nos acordamos. Había que decir. Yo, comparto todas las ideas, pero yo creo que este es un espacio, también haciendo súper obediente con la Pamela, que me dijo que había que tener un llamado a la acción. Pues en ese sentido pienso que todo el discurso que de repente planteamos está súper enfocado en el consumidor. Estamos hablando de la cultura del vino. Dejamos la educación de lado, nos dejamos a los niños de lado. Le decimos a los 18 años, oye, toma vino. ¿Cómo no tomáis vino? Y llegamos acá, no sé, a Plaza de Armas, donde están las mesas llenas de cerveza, y donde llega el turista y ahí está 2 pot-shop y 5 copas de vino. Pero cómo nosotros reconciliamos o hacemos tejido social desde una cultura real y envolvemos a la sociedad donde los niños tienen que ser parte de esa cultura. Y no que a los 18 dice, oye, tómate una copa de vino, no tomé gin. Que es lo que pasa ahora. ¿Cachai? Porque el juego toma gin. Entonces, ¿cómo nosotros, como cultura, nos enfocamos en nuestros hijos, en el futuro, y reconciliamos y devolvemos el orgullo y los educamos para que sientan una reconciliación y orgullo con los nuestros, que no que sea como fome, que mi abuelo trabajó, mi abuelo me enseñaba, que es todo lo que envuelve el paisaje, de lo que tiene que ver con el vino. De cómo nosotros decimos, no, el enoturismo no se hace en una bodega, es mucho más que una bodega, van a ir a comer queso, ir a la señora que hace la artesanía, y cómo todo ese paisaje está vinculado dentro de una industria y de un paisaje que es un territorio que es vitivinícola. Pero ¿qué estamos haciendo hoy día nosotros con los jóvenes? Y yo creo que eso es lo que de repente nosotros estamos... Pienso, como industria, que estamos demasiado evocados en el consumidor. ¿Cómo volvemos a que tome más? Pero si estamos hablando de cultura y de los inicios y de 8.000 años de historia, ¿cómo vinculamos a nuestros hijos para que sigan ese legado, que le pasemos la posta y que sigan diciendo esa historia? Entonces yo creo que hoy día es un trabajo que tenemos que hacer todos nosotros juntos, es decir, ¿cómo generamos cultura? Estamos hablando de no cultura, pero hablamos solo del consumidor, de lo que tiene que tomar. Muchas gracias. Vamos a pedirle un breve comentario a Lourdes, a Juan, y luego vamos a abrir una última ronda de preguntas y comentarios. ¿Sí? Bueno, se han dicho muchas cosas, todo la verdad que es muy interesante. Distintos aspectos que se han tratado. Yo solamente me voy a comentar un par de cosas en relación con qué puede hacer la universidad o cómo desde la universidad se puede promover esta idea de la cultura del vino. En mi experiencia, que también es Anismar, comentará seguramente otros aspectos, nosotros lo que hemos hecho ha sido establecer, promover proyectos de investigación en torno al vino, a la cultura del vino. Y estos proyectos de investigación tienen una proyección social, es decir, congresos, exposiciones, museos, etc. Musealizar toda esa cultura, visibilizarla, hacerla llegar a desde la universidad. Obviamente, y aquí voy con
ocurre a ellos, para nada. Tenemos que ser nosotros como investigadores los que promovamos un discurso, los que promovamos una idea y vayamos al ayuntamiento para conseguir su apoyo. Y esto estamos acostumbrados en todos los ámbitos, ¿no? Pero es que esa es la única, bueno, no será la única, pero digamos que nosotros desde la universidad es una de las que más podemos potenciar, ¿no? El hacer este tipo de actuaciones, promoverlo, pero siempre tenemos que contar con las instituciones públicas y luego no solamente con la administración, sino también con empresas privadas, empresas, la mediana, la pequeña empresa, a veces la gran empresa. Nosotros hemos tenido apoyo de grandes empresas para, no en concreto con el vino, pero sí para otros proyectos de carácter arqueológico, empresas como CEPSA, de petróleo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que promoverlo también. Pero esto es como llevar la bandera desde la universidad y decir, yo quiero hacer esto, me voy a buscar la vida, voy a ver con qué equipo cuento, voy a ver quién me financia esto, bueno, voy a ver a qué instituciones involucro, pero tengo una idea. Esa idea es investigar, para mí es muy importante la investigación, es decir, contar una historia, tener algo que explicar, no solamente cómo se produce ese vino, sino también desde dónde viene, por qué tenemos esa cultura. Todo eso es algo que yo creo que puede llegar a la sociedad. Y la manera, para mi manera de ver, es esta, promover un proyecto e intentar encontrar los actores que coadyuven a que esto lo podamos difundir y transmitir a la sociedad. Muchas gracias. Voy a hacer una respuesta rápida, que es como una metralleta. Esto es tan interesante y el tiempo es limitado. Lo educativo es lo fundamental, es como sembrar. Cuando uno siembra un olivo, tiene que esperar años. No, si quiere aceitunas mañana, que se compre una lata. O que se vaya a la cantina o ¿cómo se dice acá? No sé. Al bar. Y le pone aceite. Pero no queremos aceitunas. Yo creo que ya no queréis aceitunas. Lo que queréis es una tradición del consumo de aceitunas. Educativo. Entonces, lo educativo está estudiado. Es que está casi todo estudiado. Es lo que no queremos leer. 6 años y 17. 6 años para allá y 17 enraizados. Porque a los 11 años ya el niño y la niña se enteran de las cosas. Y a los 17 no. A los 17 son independientes. Para irse por la tarde a tomar. Si se han educado, igual se emborrachan menos. Y si queremos enraizar, desde la cuna, digo que beban, digo que vean normal ir a un museo del vino, pasear con sus padres un fin de semana por los viñedos, etcétera, etcétera. El educativo 6 y 17 está estudiadísimo. Segundo, es que no queremos que se consuma más vino. Yo creo que ese es el error. No se quiere, o sea, no. Esa batalla está perdida, no tiene solución, se va a consumir menos. Pero es que no queremos ser sol y playa, queremos ese 20-40%, que ya es bastante, de gente que valore ese tipo de cultura. Es como está haciendo yoga, yo lo hago, pero no quiero que todo el mundo haga yoga, o sea, que haga lo que quiera. Pero la cultura del vino hay que implantarla y vendrá un consumo mantenido de lluvia que beneficiará a medio plazo a las pequeñas bodegas. No tendrán que venderlas a San Sebastián, a Nueva York, o a Santiago de Chile, o a Madrid. No, la gente vendrá. Segunda cosa. Y luego la tercera. Al ser cultura, se quita esa demonización que tiene el alcohol. Es que, oiga, en España no se puede hacer anuncio de Johnny Walker, pero se puede hacer anuncio de una botella de vino, porque legalmente es alimento. ¿Ven la diferencia? Pero si hay una cultura del vino, las leyes se van a cambiar. No creo que se pueda hacer una ley en contra del consumo de aceite de oliva. Y si me tomo todos los días 2 litros, seré una vaca lechera dentro de un año. ¿Entiendes? O sea, es que todo en exceso, me decía mi médico de cabecera, que ya no está, esos médicos, digamos, el doctor Don Pedro, que era el mío, ¿no? Porque antes los médicos eran de cabecera. Decía, no, Juan, si las judías verdes son venenosas, tómate 100 kilos y seguro que hay una sustancia que te vas a morir envenenado. Antes empachado, pero fue envenenado. Entonces, si como mucho, o sea, la obesidad, si lo han dicho antes, medio Chile está obeso, tranquilos, Andalucía y España también, ¿eh? O sea, la mala comida crea un problema como el alcoholismo. Es más caro, que para los grandes economistas, gurús, yanquis, eso es tremendo, es más caro, porque no se muere, pero tienen 5.000 enfermedades.
Y está normalizada la obesidad. Pero no vengan con cuentos. No todo el mundo que bebe se emborracha. Es más, si hay cultura, no se emborracha. No hay ingleses acá, ¿no? Los ingleses cuando vienen a España, es que la cogen al día siguiente. Porque desde tener 6 libras una botella, aquí para ellos es un tercio de libra. La cogen, pero no conmigo. No, ya no. Me la cogen con todo. Como decía en el chiste, cuando la COVID, el gobierno inglés ha dicho que los ingleses no van a ir a España a hacer el balconing, que es tirarse desde el balcón borrachos, hasta que la COVID esté solucionada, ¿no? Pues igual. O sea, todo puede ser peligroso, y el conducir a 190, y el beber 3 litros de vino. Pero si tienen cultura, igual no beben 3 litros. Igual no beben 3 litros. Bien conversado se puede. Sí. Vamos a, gracias Juan, vamos a la última ronda de preguntas y comentarios. Les voy a pedir que sean breves para que puedan hablar todos. Acá, Felipe, Karina, Nati, y cerramos con Carlos. Y con Alejandro. Gracias. Bueno, Felipe Narbona de Valparaíso, operadores de experiencias turísticas. Quiero traer acá el mundo del turismo a este paisaje cultural que me parece estupendo que sea paisaje cultural. No sé si hay un decreto fuerza ley, parece hacer en los piñateros que todos hacen el mismo tour del vino. Es tres tiempos, el paisaje, el viñedo, la bodega y la degustación y por supuesto el pancho al final. Pero cuando llevo turistas, generalmente cuando ofrezco el tour del vino es prácticamente, si son 3 viñas, van a salir borrachos sí o sí porque todos van a degustar, al punto tal que la última viña me dice no, saltémonos al tour porque va a ser lo mismo que nos vimos anteriormente y generalmente mejor saltémonos a la degustación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo influye este paisaje cultural en el entorno para poder desarrollar un verdadero turismo vitivinícola que implique más allá de mirar el viñedo, mirar la bodega y degustar vino? Pues me parece que Chile está como cayendo como mucho en una retórica donde finalmente es tan ordinaria que tiende a ser un tanto aburrida cuando visita todos los días, si quiere visitar el Valle de Cachapoal, Colchagua, Casablanca, todos prácticamente están ofreciendo lo mismo. No hay una diferenciación en la oferta o en la experiencia turística. Entonces, ¿qué está pasando? Perdón a los viñateros que están acá, pero claro, yo como operador turístico me enfrento con esta no sé, ya problema de que todo es exactamente lo mismo, es una copia del tour anterior, y finalmente no hay una puesta en valor del paisaje cultural. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Karina. Yo voy a hacer un comentario al final de tu Mi nombre es Karina, yo también soy tour operador. Tengo 17 años en Chile y mi visión es mostrar Chile desde la cultura, la gastronomía, la enogastronomía, el paisaje para brasileños. De todas las cosas que andan pasando en Chile en los últimos 10 años, yo encuentro que hemos avanzado muchísimo. Y lo que está pasando hoy día acá, por ejemplo, es un reflejo de eso. Yo trabajé en crucero, trabajé en Brasil como guía, o sea, tengo una visión de mundo en el sentido del turismo un poco más amplia. Y hoy día yo trato de traer a mi público esa microescala, pero exactamente poniendo la propuesta de entender el patrimonio, la cultura y todo esto. Para las personas hablan de cosas que son muy valiosas. Y yo siempre encuentro que es muy importante abrir los ojos y la mirada y hacer un poco lo que tú hablabas, Alexandra, ¿verdad? Ángeles. Primero, si nosotros podemos abrir la puerta del viñedo, diferenciando lo que va a ver Felipe, en el sentido de que podamos entender el territorio, apasionados por ese territorio. Si yo que soy extranjera me siento raíz en Chile, imagínate lo que un chileno no puede hacer. Entonces esa es una cosa, yo creo que la pasión por lo que uno hace, el territorio, involucrar a las personas desde muy chicas, pero también sacar lo bueno de lo malo. Y eso a mí me viene muy fuerte el corazón en el sentido de que de la pandemia para acá, del conflicto social para acá, yo que tengo una pequeña empresa, he vivido todos esos turbulentos momentos y no por eso he dejado de avanzar en el sentido positivo de la cosa. Entonces, si yo tengo que sacar algo bueno, que
que ha pasado en Chile, dentro de todas las cosas, es justamente lo que está pasando ahora. Conversar, hablar y mirarnos a los ojos. Y tengo que reflexionar eso con ustedes fuerte, porque me llevó 5 años lograr hacer un plano astronómico dentro de un viñedo. Y eso es absurdo. Es justamente lo que está hablando el Felipe, y hacia hoy día, entrar en los núcleos de cocineros, mi marido chef, o sea, tenemos que abrir los ojos y mirarnos y ayudarnos, apoyarnos. Eso es lo que está haciendo la Pamela, es absolutamente profundo y valioso. Y además de eso, solo para cerrar, la mayoría de las empresas que trabajan en turismo en Chile son muy pequeños. Entonces, obviamente que los grandes son importantísimos, el gobierno es importantísimo, el privado y el territorio. Yo hoy día compraba un muffin de una señora y hablaba con ella, me siento feliz de poder comprar un muffin porque yo puedo ayudar en el territorio. Y eso es lo que tenemos que poner en referencia, no podemos cerrar los ojos, porque eso es parte de la cultura, el vino, el muffin de la señora, el señor que hace el curso del vino, o sea, no podemos dejar eso pasar. Por eso yo insisto que es lo que está pasando hoy día, es necesario pasar en varias municipalidades, en todos los lugares, no solo en Europa, en Chile entero, porque eso es muy potente. Muchas gracias. No, ustedes. Bueno, mi nombre es Nati, soy sommelier, tengo 40 años y parte de mi vida de adulta siempre la viví fuera de Chile. Regresé a Chile hace 1 año, más o menos, y soy ex sommelier de Buragó también, hace 2 meses atrás. Y bueno, retomando un poco lo de la educación y siendo conector también con el turismo y las pocas posibilidades, yo en este momento estoy haciendo clases en colegios sobre el vino, pero sin vino. En Santiago se me cerraron todas las puertas, pero yo estoy haciendo clases de la ampliografía, clases sobre los tipos de barrica, cómo es la madera dentro del agua, ¿sabes? Y a los niños les encanta eso. Estoy haciendo clases con reclusas que están casi prontas a salir, ¿cierto? Para clases de servicio. Y eso no existe en Chile. Yo me encantaría que existiera algún programa para los colegios del vino como patrimonio. Porque de verdad siento que todo parte desde eso, desde el vino, desde el turismo, desde habitar los espacios que son nuestros, pero que no nos dejan habitarlos. Porque como mismo dicen, están demonizados. Y eso no puede existir, porque es esto lo que somos. Entonces, me gustaría dejar eso abierto un poco, como intentar desde este conversatorio que existiera tal vez en los colegios, en los institutos técnicos, ¿cierto? Existen, ¿cierto? Pero en los colegios no están. Y desde esa base tiene que existir, ¿cierto? Y eso, a mí me ha encantado todo esto, muchas gracias Pabe, mis respetos, lo he pasado increíble y he aprendido mucho también. Muchas gracias y un aplauso para... Hola, mi nombre es Carlos Reyes, soy periodista gastronómico. Bueno, he estado dándome mis vueltas acá durante mucho tiempo. Y bueno, la reflexión, y afortunadamente voy a ser el penúltimo de hablar porque voy a hablar de brechas. La verdad, voy a hablar de justamente de lo que estamos hablando, de ciertos hitos clave que están lastrando este desarrollo en tanto la cultura del vino. Insertada interna en lo que es la razón de ser nacional, la identidad nacional. Uno de los grandes factores es la no definición del vino como alimento en Chile. Es muy importante y es lo que hace que, por ejemplo, tengamos unos impuestos al alcohol que son parejos para todos. Hasta hace muy poco tiempo, hasta hace unos 20 y tantos años atrás, había impuestos específicos a ciertos productos extranjeros que venían acá. Pero más allá de eso, había un tema que es muy... hay un atavismo respecto del consumo de alcohol. Se demoniza en Chile desde hace mucho tiempo porque también no hay que olvidar que el alcoholismo fue una epidemia que fue la que causó muchísimo daño durante todo el siglo XX y sobre todo en las capas populares
particulares y desde ahí se genera un problema. También de que el vino cuando renace en los 80 se transforma en una industria que transforma el vino en un commodity, o sea, básicamente en un producto que no tenía más allá de... Se enorgullecía durante muchos años y todavía se enorgullece del vino granel, del vino exportado básicamente como un producto que no tiene un valor agregado más allá de lo cultural, que eso todavía lastra muchas iniciativas culturales a nivel de las grandes viñas, sobre todo, aunque ellos quieren ahora que se están dando cuenta que ante la baja del consumo, el turismo forma parte de su portafolio de ingresos, ¿verdad? Eso fundamentalmente, y eso ha ido lastrando todo lo que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Eso hace que, por ejemplo, en los actos públicos prácticamente no existe un consumo, que los funcionarios públicos, incluso los quienes trabajan en lo que es la promoción del vino chileno, no puedan tomar vino, por ejemplo, a la hora de almuerzo. Ya hay un comportamiento atávico y también hay otras formas de consumo de alcoholes en general que está por sobre eso. Y eso es básicamente las brechas que yo creo que son necesariamente un conjunto de... O sea, básicamente son las cosas que se tienen que abordar. También hay hegemonía en términos de distribución, que es el otro gran problema también. ¿Cómo damos a conocer la diversidad del vino chileno? A diferencia de otros países, como Argentina, como Uruguay, que tienen ciertas emblemas bastante claras, nosotros tenemos un par de, obviamente, variedades de emblemas, como el Cabernet Sauvignon, fundamentalmente en el Maipú y Colchagua, y el Carmener, que ha tenido este crecimiento increíble porque tiene relato también, eso también es decir, y por sus características. Pero Chile básicamente es una tierra de diversidad vitivinícola, es el país más largo del mundo, y fundamentalmente, en términos de vitivinícola, fundamentalmente esa es la idea que quería dar, o sea, con el fondo de entregar, digamos, una panorámica en la cual quizás un acto, que es la declaratoria del vino como alimento, el que puede generar un efecto dominó para poder destrabar muchos de los problemas que hemos estado hablando en este momento. De hecho. Muchas gracias, Carlos. Gilberto, chao. Tengo que decir de que el tema abre un abanico. Sí, yo soy Alejandro Héctor, soy antropólogo, llevo muchos años trabajando en el municipio del gobierno local de Rancagua y llevo muchos años trabajando con el tema del vino. Y lo que voy a hablar va a ser como la experiencia mía, digamos, en torno a este encuentro, más de 25 años con el tema del vino. Yo se puso una tienda del vino hace 25 años de Sancho, en esa época. Claro, nadie consumía vino profesional. Pero sí tengo que decir de que el tema del vino es un tema amplio, es un abanico. O sea, no es un tema que se puede ver solamente por una sola arista. Existe el tema de la venta del vino, de grandes bodegas, estamos en eso metidos, es lo que más vende Chile, el turismo que está diciendo, el turismo de visitar bodegas y grandes bodegas, ni siquiera las chicas. La socia trabajó en una viña que era preciosa en Rancagua, Anaquena, y de los Ibanes, si no me equivoco, lo vendieron y se destruyó. La compró una empresa extranjera y la cerraron, vendieron todo y sacaron toda. Porque eso pasa con el vino desde el punto de vista de grandes empresas, como un commodity, como por ejemplo. Pero siempre me ha interesado más ver el otro tema. A mí me interesa más ver el tema cultural del vino, el tema de la identidad y del territorio. Y en eso tengo que decir de que yo creo que armé la primera feria en la sexta región del vino que se llama el Salón Regional del Vino del Museo Regional de Rancagua. Y como museo me interesaba ver la parte cultural del vino, no me interesaba ver, digamos, solamente tomar el vino. Entonces hicimos una exposición de todos los mejores cuadros de vinícolas de Chile. Lo trajimos al Museo de Rancagua y había un cuadro de Juan Francisco González, no solamente de vino, de vino. Y creo que nunca más ha hecho eso. Y eso fue darle cultura
ese piso. Y yo creo que ahí hay algo que construir, todavía estamos falto de eso. Y creo que todavía estamos, o sea, eso no se ha mejorado, eso estamos lejos de ese tema de la identidad del territorio. Y para ver la identidad del territorio vitivinícola, se nos habla de paisajes territoriales que son diversos en Chile. Tenemos diversos paisajes territoriales vitivinícolas en Chile. Y tenemos que asociar, y esa es una tarea de los gobiernos locales, del gobierno regional, y obviamente de esta cosa que se llama, ¿cómo se llama el tema de Chile? Enoturismo Chile. Porque, claro, porque lo que vamos a hacer ahí es que le vamos a poner el paisaje. Y el paisaje no está construido con el tema de la historia del vino de Chile. Está construido con el tema de la gastronomía, de toda la gente que vive en torno a pueblos y que están en esos pueblos unidos a la costa, unidos a la cordillera y unidos al Valle Central. Entonces el tema gastronómico no lo podemos dejar aparte, porque es lo que hace, digamos, el paisaje. O sea, los paisajes son constructos humanos en la cual el vino llegó después. Claramente el vino llegó. Ese paisaje sí ya lleva 500 años de consumo y ha generado, digamos, interesante puesta en escena entre vino y gastronomía territorial. Y aquí volvemos a este tema del seminario que nos permite entonces entender esto de una manera distinta. Pero yo concuerdo contigo que tú dijiste de que no sale de la viña de la bodega el tema del vino. O sea, cuando uno hace un curso de enología, lo hace en torno a la bodega. Porque no se nos ha ocurrido tomar un vino en las salinas de Caule. No, eso no, nadie lo piensa, porque no se puede pensar eso. Porque el vino tiene que estar en la bodega. Hace pocos años abrimos el vino al cordero. O sea, el cordero no estaba asociado aquí en Colchagua, que había tanto cordero del secano costero y tampoco estaba asociado. ¿Sí te vino con eso? Muchas gracias, Alejandro. Oye, yo quiero pedir una pausa para todas las presentaciones.